Muy bien, entonces vamos a comenzar haciendo un pequeño espacio de participación y vamos a buscar en este espacio tratar de definir qué es la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Ubiquémonos primero en definir la paciencia desde el concepto humano. ¿Cómo nosotros definiríamos la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Si gustan pueden dar algunos sinónimos de lo que ustedes, de lo que viene a sus cabezas cuando piensan en la palabra paciencia. ¿Qué significa que una persona sea paciente? Pues en este caso, pienso que paciencia es, pues palabra nos dice verdad de nuestra fe, en este caso, pues esperar en el Señor lo que sea la voluntad de Dios. Humanamente, pues tratar de siempre calmarnos, ¿verdad? Y estar pacientes en no ser arrebatados, no ser pues sí, así como que en el momento tomar una decisión o en la desesperación a veces agarro y hacer cosas en lugar de esperar o tener paciencia para que salgan las cosas mejor, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra idea que se le venga a su mente cuando meditamos en la paciencia? Como no enojarse tan rápido primero. Entonces nosotros comúnmente pensamos en la paciencia como esa característica donde actuamos con algo de sobriedad ante las situaciones. Por ejemplo, si estamos deseando algo o un ejemplo común, hemos encargado algo por internet y estamos ansiosos de que lo que encargamos llegue, pues ser paciente sería esperar hasta que traigan el pedido, ¿verdad? O por ejemplo, cuando hay algún problema, no actuar impulsivamente, sino tratar de mantener la calma, mantenernos en paz. O incluso si alguna persona trata de provocarnos, nosotros tener el control de la situación, tratarnos de ser mesurados y tener un control sobre las cosas, sobre las situaciones. La hermana también nos mencionó el manejar la ira, ¿verdad? Cuando alguien viene y trata de provocarnos, saber cómo no responder inmediatamente con ira, con enojo, sino mantener igual la calma, mantener el control. La paciencia comúnmente, estas son ideas que comúnmente se nos vienen a nuestras mentes cuando hablamos de la paciencia. Conservar la calma, no responder con ira, adaptarse a las circunstancias, ejercer dominio propio o incluso tolerar, ¿verdad? Cuando alguien nos está molestando o fastidiando mucho, pues tratamos de ser tolerantes, ¿verdad? En ocasiones, y es lo que comúnmente nosotros como hombres denominamos como la paciencia. Cuando nosotros llevamos estas ideas humanas y las dirigimos hacia Dios, eso nos lleva a confundir qué es la paciencia en Dios o qué es la virtud de la paciencia en Dios. Y entonces hay varios errores comunes, pero vamos a mencionar únicamente dos. El primer error es que cuando llevamos todos estos pensamientos y los colocamos para tratar de definir la paciencia en Dios, uno de los primeros errores comunes es que los hombres definen la paciencia de Dios como que Él aprueba la manera de actuar de las personas. Y creo que esta es la forma más común de ver la paciencia de Dios.
Esta es la manera, la forma más común de ver la paciencia de Dios. Como que Dios aprueba el actuar de las personas. Casi todos los seres humanos piensan en la paciencia de Dios de esta manera. Imagínense ver las cosas como nos las plantea la Escritura. De hecho, muchas personas niegan la justicia de Dios, niegan la ira de Dios y hablan únicamente del amor de Dios porque confunden la paciencia con este sentido. Digo, ¿cuántas personas ustedes ven dentro de la vida cotidiana estar preocupados o estar alertados de qué va a suceder con sus vidas después de la muerte? Ninguna. ¿Cuántas personas ven ustedes preocupadas por sus pecados? ¿Verdad que qué gran pecado he cometido en este día? ¿Cómo podré lograr que sea perdonado este pecado? Ninguna. ¿Verdad? No vemos a las personas preocupadas, no vemos a las personas alarmadas por el pecado. Vemos un mundo donde se normaliza el pecado. Y es que como Dios no lanza inmediatamente, no derrama su ira sobre las personas, piensan que Dios aprueba el actuar de los hombres. Hay una digámoslo, doctrina de otra religión que se denomina como karma, ¿verdad? Se le denomina el karma. Y entonces las personas cogen esa idea, toman esa idea del karma y dicen, aquel fulanito que hizo tal cosa, bueno, le va a venir su karma. Pero una manera correcta de ver las cosas es que todos los hombres merecemos juicio, ¿verdad? Las personas empiezan a confundir la paciencia de Dios, comienzan a confundir la ira de Dios, hay un desconocimiento de los atributos de Dios, que ellos generan sus propias doctrinas dentro de la vida, normalizan ciertos pecados que son distintos, que parecen más graves a los ojos de los hombres, ellos los denominan como pecados graves y que merecen un castigo, pero los pecados pequeños no merecen un castigo. Dentro de la ley de Dios, el pecado es pecado, y Él va a condenar todo el pecado, y Él va a condenar a todos los pecadores que no crean en el Señor y no se arrepientan. Entonces, la manera común de pensar de las personas es que Dios aprueba el actuar de las personas. Esto comúnmente lo confunden con la paciencia, ¿verdad? Es el primer error de cómo las personas confunden la paciencia de Dios. Normalizan el pecado y creen que la paciencia es tolerancia, y dentro de la tolerancia hay una aprobación hacia el actuar de las personas, pero eso no es lo que dicen las Escrituras. El segundo error de cómo las personas confunden la paciencia de Dios es que piensan en la paciencia como una tolerancia eterna, ¿verdad? Es una tolerancia eterna. Entonces, la primera es que Dios aprueba el actuar de las personas, y el segundo es una tolerancia eterna. Recuerden que llevamos los pensamientos humanos de la paciencia a aplicarlos a Dios y a tratar de definir cómo es que las personas niegan lo que es la paciencia dentro del sentido bíblico y la redefinen hacia cómo se aplica a la vida de los hombres. Y entonces la primera forma de la paciencia aplicada a la vida de los hombres, esa paciencia redefinida por el hombre, es que Dios aprueba el actuar de todas las personas. Y la segunda es una tolerancia eterna. Una tolerancia eterna donde los pecados que cometemos no tienen consecuencia, ¿verdad?
¿cuántas personas piensan en las consecuencias de sus pecados? Dígame, ¿cuántas personas? Usted va y les predica el Evangelio, y ¿qué le dicen? Ellos ni siquiera están preocupados por qué va a pasar con ellos después de la muerte. ¿Verdad? Las personas tienen corazones endurecidos naturalmente. Y entonces la manera como piensan, como confunden la paciencia de Dios es como una tolerancia eterna donde los pecados que cometen las personas no tienen consecuencias. Entonces solamente ven a Dios como un Dios perdonador que soporta continuamente nuestros pecados, ¿verdad? Una tolerancia eterna donde Dios es perdonador y perdona consecutivamente los pecados que nosotros cometemos. Solo debemos de guardarnos de no cometer pecados graves, ¿verdad? Así es como las personas redefinen la paciencia de Dios. Y bueno, el sinónimo como las personas verían la paciencia de Dios sería como tolerancia. Ese sería el sinónimo dentro de la mente humana para definir lo que es la paciencia. La paciencia de Dios para los hombres es tolerancia. ¿Y en qué sentido es tolerancia? Pues una tolerancia eterna. Ahora, si ustedes van a cualquier religión va a decir, parte de esto es verdad, pero entonces hay que añadirle aquí algo, ¿verdad? Y aquí lo que le vamos a añadir son obras, ¿verdad? Vamos a añadir obras porque pues aunque las personas hablen de una tolerancia eterna, las conciencias no pueden callar acerca de la realidad del pecado, de la culpabilidad que se genera en las personas por el pecado. Entonces, para menguar, para apaciguar, adormecer las conciencias, le meten obras. Todas las religiones, a excepción de una. Entonces, le meten obras para apaciguar las conciencias. Y bueno, ya esta doctrina, ya ahí tenemos un sistema teológico que parece concordar, que parece cuadrar. Pero todo esto, mis hermanos, no es verdad. Todo esto no es acorde a lo que hablamos, ¿verdad? Nuestro Dios no solamente es paciente, ¿verdad? Si tuviéramos un Dios paciente y no nos hubiera revelado, mostrado todos los demás atributos que vemos en las Escrituras, sí podríamos llegar a esta conclusión. Pero las Escrituras nos dicen que nuestro Dios es santo. Amén. Y entonces, si Dios es santo, que lo es, justo, lo que veíamos anteriormente, bueno, en el sentido de que por el hecho de ser bueno, aborrece lo malo, odia lo malo, como dice el libro de Hebreos, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Nuestro Dios odia lo malo. Entonces no podemos definir la paciencia como tolerancia. Debemos ver qué es la paciencia teniendo en mente estos otros atributos. No podemos tomar un atributo y tratar de definirlo de manera separada de todo el resto de los atributos o virtudes que nos presentan las Escrituras. Es más, con el simple hecho de tomar la paciencia de Dios, ir a las Escrituras y leer los pasajes dentro del contexto, vamos a ver que la misma Escritura nos da una definición distinta y una aplicación distinta de lo que es la paciencia de Dios. Entonces, vamos a estudiar la paciencia de Dios y hay que observar todo esto, tener todo esto en nuestras mentes para no confundirla con una mera tolerancia, ¿verdad? Las personas piensan en la paciencia de Dios como tolerancia, pues
Creo que eso es común incluso en nuestros hogares o incluso en el trabajo. Alguien hace mal el trabajo y ¿usted qué hace? ¿Le da un zape? ¿Lo corre? No, ¿verdad? Vamos a tratar de arreglarlo. Entonces hay un hábito muy común de confundir en el aspecto humano, confundir la paciencia con tolerancia. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, no es tolerancia, es una virtud gloriosa que debe de verse en un marco completo de lo que es Dios, de cómo es Dios. Entonces, la palabra, como les decía, paciencia, o más bien el atributo de la paciencia, tiene una connotación o tiene una definición muy distinta a cómo las personas definen la paciencia. El escritor A.W. Pink nos dice que cuando nosotros vamos a las escrituras podemos desarrollar una tendencia a confundir la paciencia, es decir, confundir la paciencia con la bondad y la misericordia. Podemos llegar a confundir la paciencia con la bondad o con la misericordia. Sin embargo, sí están relacionadas, pero es adecuado distinguirlas, porque la misma escritura, aunque las muestra unidas, hace una distinción. Y quiero invitarlos a que vayan por favor conmigo a Romanos 2:4. Y alguien que pueda dar lectura al pasaje, por favor. Menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorándose la benignidad de Dios que guía al arrepentimiento. Amén. Entonces vemos ahí dos palabras para hablar de la paciencia de Dios. Romanos 2:4 nos habla dos palabras para definir o cómo podemos definir la paciencia de Dios. Pero notemos que también ahí la encontramos relacionada, ahí vemos la paciencia relacionada con la benignidad, con el ámbito de que nuestro Dios es bueno. Entonces, primeramente Romanos 2:4 nos muestra la paciencia de Dios relacionada con la benignidad de Dios, con la bondad, la benevolencia de Dios, pero también nos la muestra separada. Y nos la define a través de dos palabras, paciencia y longanimidad. Esas son las dos palabras, cómo nosotros podemos observar la paciencia divina en este pasaje. Entonces, primero, la palabra paciencia viene del griego anoche. Suena como nosotros, ¿verdad? Anoche, en nuestro idioma. Pero así se encuentra en el griego, anoche. Y esta palabra paciencia, la que vemos primero en Romanos 2:4, esta palabra que nos habla de la paciencia de Dios, tiene un significado relacionado con tolerancia, pero es todavía más profundo. El significado de la palabra paciencia, que es anoche, es retener. Tiene la idea de retener. Buenas tardes, bienvenidos. Entonces, la paciencia de Dios es totalmente distinta a cómo nosotros la definimos o el concepto que nosotros como hombres tenemos de paciencia, ¿verdad? Y estamos observando aquí como ejemplo que en Romanos 2:4 observamos dos palabras que nos definen la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, definida por los hombres, comúnmente se confunde con la idea de tolerancia, y hablábamos de una tolerancia eterna.
es decir, que Dios constantemente tolera los pecados de los hombres. Esa es la idea común de las personas. Pero en las Escrituras vemos que el concepto de la paciencia de Dios es totalmente distinta. Es una virtud gloriosa. Y la primera palabra que encontramos en Romanos 2:4, que nos habla de la paciencia, en el griego es anoche, y tiene la idea de retener. Es un concepto más profundo que la palabra tolerar, es retener. Ya vamos a ver cómo se aplica. Pero vamos a pasar ahorita a la segunda palabra que encontramos en Romanos 2:4, que nos define la paciencia de Dios. Longanimidad. Longanimidad en el griego es macrotumos. Se compone por dos palabras: macro, que significa largo, y tumos, que en el griego es ira. Macrotumos. Entonces ahí ya vamos a tener un concepto unido y más completo de qué es la paciencia de Dios y qué es lo que Él retiene. De acuerdo con estas palabras que encontramos aquí en las Escrituras, que nos definen la paciencia de Dios, lo que nos muestra la paciencia de Dios, lo que nos muestra esta virtud, es que la paciencia en Dios no es tolerancia, sino que Dios es largo en ira, que Dios retiene su ira, que Dios posterga su ira. Esa es la idea de la paciencia de Dios. ¿Ven cómo no es tolerancia? La paciencia en Dios es lo que nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Dios es tardo para la ira. Esa es la paciencia de Dios. Pablo en Romanos 2:4 está pensando con la mente hebrea. Toma dos palabras que nos da el significado del concepto del Antiguo Testamento, que la paciencia de Dios no es tolerancia, sino que Dios es tardo para airarse, es tardo para la ira, posterga la ira. De hecho, cuando nosotros vemos el concepto, cuando nosotros vamos a Romanos 2 y leemos el contexto de Romanos 2, ¿qué nos presenta? Que los hombres están menospreciando la bondad y la benevolencia de Dios, y Dios los llena de tesoros, los llena de bendiciones, ¿verdad? Y entonces las personas es como que tienen un cofre que se va llenando con las bendiciones del Señor, pero por el hecho de no arrepentirse y de no conocerle a Él, esos tesoros son como un ahorro para el día de la ira. Ahí estoy de alguna manera mostrándoles una analogía de lo que nos muestra el contexto de Romanos 2. Incluso dice, están atesorando para el día de la ira. Entonces, la paciencia de Dios, vemos que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento tiene la idea, o nos presenta la idea, de no simplemente tolerancia, sino que Dios es tardo para airarse, posterga su ira. Y vamos a tener, vamos a definir esto de una manera más profunda, de acuerdo con varios pasajes en las Escrituras. Entonces, hasta aquí lo que nos comunica la idea es que Dios espera lo suficiente antes de responder con ira. Es una dilatación de una pasión o un afecto. La idea en el concepto humano es la dilatación de una pasión, ¿verdad? En este caso, de acuerdo con las Escrituras, la paciencia es la dilatación de su ira, de su gloriosa ira. Ahora, quiero pedirles que me acompañen a Nehemías 9:17. Y alguien que pueda dar lectura a Nehemías 9:17, por favor.
Dice, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión. Pusieron un capitán para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios de perdón, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, y no los abandonaste. Amén. Entonces vemos en Nehemías 9:17 lo que les mencionaba, lo que encierra el contexto de Romanos 2:4, longanimidad y paciencia. Lo vemos en el Antiguo Testamento el equivalente, que Dios es tardo para la ira. Y vamos a ver entonces en el Antiguo Testamento constantemente un pueblo que es duro de cerviz, que endurece en su cerviz, es decir, que pecan contra Dios santo y menosprecian su paciencia, su benignidad y su misericordia. Si nosotros vemos este pasaje, vamos a tener ese contexto. Vemos que el pueblo de Israel hizo mal en contra de su Dios, se rebelaron en contra de su Dios, e incluso se fueron a adorar otros dioses. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó a su pueblo, y vemos nuevamente la paciencia de Dios relacionada con su benignidad, con su misericordia, y la paciencia de Dios definida dentro del ámbito de retener su ira, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, el equivalente del Antiguo Testamento que nos presenta la definición de la paciencia de Dios es que Dios es tardo para la ira. Recuerden que les dije que no podemos tomar un atributo y sacarlo de su contexto y definirlo con nuestros conceptos, sino que la misma Escritura vamos a observar los distintos atributos o virtudes de Dios, y ellos mismos generan una especie de marco donde nosotros no podemos salirnos de él porque vamos a caer en el error. Aquí tan solo en este pasaje de Nehemías 9:17 vimos su misericordia, vimos su paciencia, vemos su ira. Tenemos todos estos atributos o estos conceptos, estas virtudes que son propias de Dios. Entonces, la paciencia de Dios significa que Dios es tardo para la ira. Si alguien vaya por favor también al Salmo 145:8, y alguien que pueda dar lectura, por favor. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén. Entonces nuevamente ahí vemos a Dios que es lento o tardo para la ira, y que también es un Dios misericordioso. Y recordemos que nos decía el escritor que comúnmente nosotros podemos llegar a caer en el error de confundir la paciencia de Dios con la misericordia, o con la benignidad, con la benevolencia de Dios. Pero entonces vemos que la misma Escritura hace una distinción, hace una separación. Y hay un escritor dentro del libro que estamos estudiando, A.W. Pink cita a un escritor que se llama Stephen Charnock. Entonces vamos a ver la frase que nos da este comentarista, y que nos ayuda a encontrar una distinción clave entre la misericordia y la paciencia de Dios. Él dice de la siguiente manera, y voy a citar a nuestro favor. Dice: a diferencia de la misericordia que ve a la criatura como miserable, la paciencia observa a la criatura como criminal. Esa es la distinción clara, ¿verdad? La misericordia es dar a una persona, ver a una persona en su condición, la condición humana, la condición de los hombres, como es. El hombre está corrompido por el pecado, y es una condición miserable si tenemos en cuenta la condición anterior en la cual se encontraba. Hecho conforme a la voluntad de Dios, a su imagen y semejanza, sin pecado, ¿verdad?
como se encontraba el hombre en Edén. ¿Cómo ha sido el cambio que ocurrió después de la caída? ¿Y en qué condiciones está el hombre? Gobernado y dominado por el pecado, esclavizado al pecado, engañado por las mentiras del diablo. ¿Cómo definiríamos esa condición? Miseria espiritual, muerto espiritualmente, de acuerdo con las Escrituras. Pero entonces, la misericordia ve al hombre como miserable. La paciencia de Dios no es tolerancia. ¿Se acuerdan que hablábamos de tolerancia eterna? ¿Qué es lo que comúnmente piensan las personas? Como que Dios aprueba siempre y cuando no sean pecados grandes. ¿Hay una tolerancia hacia los hombres? No. De acuerdo con las Escrituras, Dios es tardo para la ira. Esa es la paciencia. Y la paciencia ve al hombre como criminal. Ese es el sentido. Nehemías 9:17, ese es el sentido. ¿Qué está diciendo el Señor? Está dando un recuento a sus pecados. Salmo 50, ¿qué dice el Salmo 50? Un recuento de los pecados de Israel. Y les dice, porque yo callaba de cierto, tú pensabas que yo era como tú, pero te reprenderé. Entonces, la paciencia ve al hombre como un criminal. No es tolerancia, sino ve los pecados del hombre. Y significa que Dios retiene su ira para no dar el pago que los hombres merecen por su actuar al momento que ellos lo cometen. Pero hay otra parte dentro de la paciencia de Dios que nosotros debemos de meditar, que debemos de contemplar. Y es que la paciencia de Dios la podemos observar como ese poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. Ahí vemos otra diferencia entre la misericordia y la paciencia. La misericordia de alguna manera beneficia y es dar hacia la otra persona. Bajo la paciencia sí, las personas se benefician, pero primeramente, esencialmente, Dios ejerce control sobre sí mismo. Es ese poder, ese glorioso poder, entra incluso dentro del ámbito de la omnipotencia, ese poder que Dios ejerce sobre sí mismo para no dar el pago a los pecadores en el momento que lo cometen. Esa es la paciencia, viéndola de una manera bíblica. El poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. Dios soporta a los malvados y se abstiene de castigarlos por mucho tiempo. Ahora, eso no debe de llevarnos a pensar que Dios no va a castigar el pecado, ¿verdad? Hemos hablado durante los otros estudios que en ocasiones las personas dicen, bueno, ¿y por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué Dios permite aquello? ¿Y por qué Dios permite lo otro? ¿Saben qué? Si tuviéramos un Dios que se inquieta de alguna manera y que no te ejerce dominio sobre él mismo y responde inmediatamente, emocionalmente hacia los pecados de las personas, pues eso lo podríamos ver como una mancha dentro de la gloria de Dios. Pero viendo nuestro Dios de acuerdo con las Escrituras, es que Dios tiene poder, ejerce control sobre sí mismo, y ahí vemos que Dios retarda o retiene su ira. ¿Para cuándo? Para el día que Él ha determinado, ¿verdad? Lejos de complacerse o lejos de ser indiferente al mal como las personas comúnmente piensan, Dios no los destruye, Dios no derrama su juicio. ¿Por qué razón? Porque Él ha dictaminado un día para la ira, ¿verdad? Usted encuentra eso en las Escrituras. Es parte de un todo. Usted ve que Dios está para la ira porque Él ha
dictaminado, ha decretado un día donde Él derramará su ira sobre los hombres, donde Él indicará su justicia, donde Él será glorificado. Esa es la paciencia de Dios. Esa es la paciencia de Dios, que Dios ha determinado un día para derramar su juicio, derramar su ira. Dios ejerce dominio sobre sí mismo para no derramar su ira inmediatamente. Ahora les decía, imagínense que Dios no tuviera control o no ejerciera ese poder sobre sí mismo. Un hombre puede ser apasionado, un hombre puede provocarse. Ya en la actualidad, ve a una persona a los ojos y ya, usted ya lo provocó. ¿Qué me estás viendo? Dígale algo y alguien lo malinterpreta y ya le responde de una manera grosera. Un hombre puede ser fácilmente inquietado y hacer que se torne a ira. Un hombre puede ser provocado. Pero ¿saben por qué un hombre puede ser provocado? Esa es una señal de carencia de poder. Es decir, que una persona no pueda ejercer control sobre sí mismo es una carencia de poder. Quisiera pedirles que me acompañen a Nahum 1:3. Por favor. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Entonces aquí vemos dos ideas que están relacionados entre la paciencia y el gran poder de Dios. Yo les decía que un hombre fácilmente puede ser provocado, puede inquietarse, puede conmoverse para que reaccione con ira, ¿verdad? Y eso es una mancha en su carácter, es una carencia de poder. Pero aquí vemos que nuestro Dios, en Nahum 1:3 vemos que nuestro Dios es paciente, es decir, tardo para la ira y grande en poder. Y vemos la grandeza de su poder en el hecho de que Él retarda, Él posterga la ira. Él no es como los hombres apasionados que puede ser provocado para crear un problema en sus emociones, crear un conflicto interno dentro de Dios y bueno, Dios actúe de manera impulsiva. No, Dios es totalmente distinto a los hombres. Que Dios no derrame su juicio inmediatamente es debido a que Él es grande en poder. Él no puede ser inquietado, Él no puede ser provocado por criaturas débiles y necias, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de meditar acerca de la paciencia de Dios. Entonces hemos visto dos cosas, que la paciencia de Dios es Dios retardando su ira, pero también es el poder de Dios que Él ejerce sobre sí mismo para no actuar impulsivamente como los hombres. Entonces la impaciencia es una señal de debilidad, pero el hecho de que Dios sea paciente es una característica, un atributo, una virtud que nos muestra el gran poder de Dios, que no puede ser inquietado, conmovido por los hombres. Entonces, aquí les decía que la distinción principal entre la misericordia y la paciencia es que la misericordia se enfoca hacia las personas, pero la paciencia principalmente se enfoca o concierne hacia Dios mismo. Es una especie de el poder de Dios. Dios, el escritor lo pone en estas palabras: es una especie de restricción impuesta
que Dios mismo se ha impuesto sobre sus propios actos por su voluntad. Esa es la manera como Él lo denomina, pero básicamente, como nosotros lo debemos entender, es que la paciencia de Dios es Dios ejerciendo poder sobre sí mismo, sobre sus actos, para no responder de manera impulsiva como lo hacen los hombres. En la paciencia de Dios nosotros vemos su glorioso poder, donde Dios mismo retiene o retarda su ira para el día que Él ha dictaminado. Cierran. Entonces, ¿cómo podremos, por ejemplo, la ira de Dios, si Dios ha establecido un día para la ira del Señor, no puede ser que en estos días haga, o sea, también pueda hacer algo contra las personas? Hay un versículo, no me acuerdo dónde está, que dice que la ira de Dios viene sobre todos aquellos que desprecian el consejo de la palabra, algo así. Sí. O sea, ¿puede hacer algo el Señor ahí o tiene que esperar hasta el día que ha establecido para la ira del Señor, al castigo? Como dice usted, efectivamente, hay un día de la ira y también hay castigos en esta vida y hay disciplina. Dentro de los castigos que hay en esta vida incluso podemos ver la misericordia de Dios o la benevolencia de Dios en acción. ¿Por qué razón? Porque si usted peca y recibe un castigo de parte de Dios a causa del pecado que usted cometió, es Dios alertándolo a usted de arrepentirse de ese pecado para que no reciba la condenación eterna. Entonces, en este sentido, en el sentido de castigo, nosotros vamos a ver al pueblo de Israel. ¿Y qué observamos en el pueblo de Israel? Que constantemente Dios utiliza instrumentos de su ira, pero aún no es la ira de Dios. Vemos, o si usted va al libro de Apocalipsis, ¿qué va a ver? Que primero vienen los castigos o las plagas sobre este mundo, similar a lo que vemos también en Egipto, pero aún no es no es el momento. no es, digámoslo así, eso no es el juicio completo. Lo verdad, incluso lo que hace el libro de Apocalipsis, que nos muestra el libro de Apocalipsis, es que lo verdaderamente temible y la consumación de la ira de Dios es estar delante de Dios y ser enjuiciado por Dios y ser arrojado al infierno para recibir la ira de Dios por la eternidad. Entonces esa es la consumación de la ira de Dios. Pero en esta vida sí hay castigos, pero esos castigos los vamos a ver constantemente bajo instrumentos. Por ejemplo, pueden ser desastres naturales, pueden ser enfermedades, pueden ser ese tipo de situaciones, puede ser bajo instrumentalidad humana, como los babilonios, los persas, los griegos, los romanos que invadieron a Israel y los llevaron al exilio. Entonces, en esta vida nosotros vemos los instrumentos de la ira de Dios, pero la consumación del castigo, la consumación del juicio es lo que nos muestra Apocalipsis. Por eso les digo que incluso bajo los castigos que el hombre pueda recibir en esta vida, podemos ver una especie de misericordia. ¿Por qué razón? Porque esos castigos o esas aflicciones incluso alertan de arrepentirse, de considerar el tiempo que nos ha sido dado y ponernos a cuentas con Dios. Entonces sí hay castigos en esta vida. Ahora, para nosotros los cristianos ya no hay castigo. ¿Por qué ya no hay castigo? Porque Cristo sufrió el castigo, ¿verdad? Amén. Cristo sufrió el castigo. Cristo sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Entonces, ¿qué decimos con esto?
que podemos pecar deliberadamente y hacer lo que queramos y porque no va a haber castigo? Claro que no. Lo que dice Hebreos 12, que el amor de Dios, ¿qué es el amor de Dios? ¿Es un amor permisivo? ¿Verdad? ¿No? ¿Qué es el amor de Dios? Es un amor que disciplina. Dios, el que ama, lo disciplina. Entonces, dentro de la vida cristiana, Dios en su amor a sus hijos que están pecando, los disciplina para apartarlos del pecado y que no sean extraviados por el pecado. Entonces, ese es el amor de Dios. Sí, en esta vida hay castigo, sí, pero ese castigo no es la consumación del castigo, y el castigo que hay para los hombres reservados si no se arrepienten y creen en Jesucristo es más horrendo de lo que pueda sufrir el hombre en esta vida. Eso es lo que nos presentan las Sagradas Escrituras. Hermano, y por ejemplo, cuando ya el Señor ya perdonó, ¿verdad? Cuando ya recibimos al Señor y empezamos a caminar en la palabra, ¿verdad? Ajá. Ahí ya dice que automáticamente los pecados quedan borrados, ¿verdad? Sí. Y de ahí es caminar hacia adelante. De esos pecados atrasados, de todo lo que cometimos y todo eso, dice la palabra que ya el Señor ya se acuerda de eso, ¿verdad? De eso ya no vamos a ser juzgados, ¿verdad? Mira, Viene el juicio el perdón que Cristo nos da del pecado, y eso debemos de cuidarnos de no volverlo una herejía, donde hablamos que pequemos para que la gracia abunde, como lo dice Pablo en Romanos, de una manera considerando esa idea falsa de una manera sarcástica. Dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Por supuesto que no, por supuesto que no. Dice, ese no es el propósito de la gracia. ¿Por cuántos pecados murió Cristo? Por todos. ¿Todos cuántos? ¿Todos los que hemos cometido o todos los que cometamos en nuestra vida hasta nuestra muerte? No, pues por todos. Eso enfoca pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Pero dentro del futuro del cristiano, ¿qué es lo que nos muestra la Escritura? Si nosotros fuimos salvados para ser pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos llamados hijos de luz que no viven en tinieblas. Sí, y fuimos salvados de acuerdo con Efesios para que las obras de Dios fueran manifestadas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos esperar en el futuro de la vida del cristiano en su avanzar día a día? Depuración del pecado, santificación, abandono del pecado. Entonces, Cristo murió por todos nuestros pecados, y esa no es una permisiva para seguir pecando, sino más bien, como nosotros debemos ver la cruz, es a Cristo ahí clavado, sufriendo la ira del Padre por cada uno de nuestros pecados, como si Él los hubiera cometido, y Él no cometió ni un solo pecado. Y entonces vamos a hablar de lo que hizo Cristo como una permisiva para el pecado. Por supuesto que no. Por eso Pablo dice, meganoito. Sí, de ninguna manera. Pablo está negando rotundamente que Cristo murió, que la gracia de Dios es una permisiva para el pecado. Pablo lo está negando. ¿Por qué? Porque Pablo está viendo a Cristo ahí en la cruz, recibiendo la ira del Padre. Y entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es la vida cristiana. Cristo murió por todos y cada uno de nuestros pecados, pero Cristo murió también para que nosotros fuésemos hecho pueblo de Dios, y para que viviéramos y nos viésemos como pueblo de Dios.
Ahora vamos a ir a Romanos 9:22, por favor. Y alguien que pueda dar lectura a Romanos 9:22. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Amén. Amén. ¿Ven cómo ahí vemos el concepto completo y amplio de la paciencia de Dios? Dios hace notorio su poder, soportando con mucha paciencia su ira para no derramarla sobre los vasos de ira y desmenuzarlos de manera inmediata. Eso es lo que nos muestra Romanos 9:22, ¿verdad? La realidad de que el pecado desagrada, provoca el aborrecimiento de Dios, es una realidad de las Escrituras. ¿Por qué el hombre fue expulsado del Edén? Porque Cristo tuvo que morir en la cruz, porque Dios odia el pecado. Y para que haya perdón de los pecados, la ira de Dios tiene que ser propiciada, tiene que ser satisfecha. ¿Cómo es apaciguada y satisfecha la ira de Dios? En Cristo, derramando la ira sobre el santo, y el santo pagando por nuestros pecados, sufriendo el castigo punitivo que nosotros merecíamos. Bueno, entonces este versículo que nos habla aquí es como lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? En nuestra paciencia como seres humanos se nos termina, y como que muchas veces decimos: Señor, mira ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces lo otro? Y como que el Señor nos reclama, ¿verdad? Y nos dice: ¿y a ti qué si yo quiero extender mi ira todavía más, o sea, mi paciencia todavía más para con estas personas que se muestran de esa manera, ¿no? Así es. Sí, en un ámbito humano podemos meditar un poquito acerca de cómo es la paciencia de Dios, ¿verdad? Yo personalmente generalmente soy muy impaciente, ¿verdad? O generalmente puede haber una especie de desvirtud en nuestra paciencia, pero ese aspecto que menciona el hermano específicamente puede ser usado a manera de analogía, ¿verdad? Quizás nosotros en nuestra vida cristiana pues soportamos faltas, insultos, soportamos cosas que vienen del exterior hasta que llega un momento donde decimos: ya no se puede, y hasta aquí tienen que acabarse las cosas. Podemos usarlo, como les digo, de manera de analogía, ¿verdad? Pero aquí cuando estos pasajes que estamos tomando es tratando de mostrar la idea de definir el concepto de la paciencia o la virtud de la paciencia como la retención o la tardanza de Dios, el retardo que Dios hace sobre sí mismo ejerciendo su poder para no derramar la ira sobre sus enemigos. Imaginen a Cristo, la vida de Cristo. Marcos capítulo 12, lo que hemos venido viendo. Vienen los saduceos y lo empiezan a tentar con preguntas necias. Vienen los fariseos y lo empiezan, y el Señor sabe que ellos lo quieren matar, y sabe que lo quieren llevar a la cruz, y sabe el Señor que lo van a humillar antes de llevarlo a la cruz, y que lo van a abofetear y se van a burlar de él. ¿Y qué hace el Señor? Pacientemente los instruye y los alerta de su pecado, y ellos ni aún así se arrepintieron, ¿verdad? Incluso en la cruz, imagínense a Dios, su Hijo muriendo en la cruz, y no paga inmediatamente con ira a los que llevaron a su Hijo al monte Calvario.
¿verdad? Cuán grande es la paciencia de Dios, cuán grande es el poder de Dios, retardando su ira para no dar el pago que merecen los hombres impíos. Vamos a hacer ahora algunas consideraciones. Una de las consideraciones de la cual nos habla el escritor, y creo que es de mucha aplicación para nosotros, especialmente para mí, es que debemos de crecer ejercitando la paciencia y hacerlo mientras meditamos en la paciencia de Dios, meditando en cómo nosotros debemos de ser más pacientes hacia los demás, ¿verdad? Como les digo, esto es de mucha aplicación, porque quizás nosotros confundamos el hecho de ser paciente con el hecho de ser generoso o el hecho de ser bondadoso. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tenemos alguna discusión con un hermano o con algún familiar o con nuestra misma esposa? Somos los más pacientes del mundo, ¿verdad? No. Debemos de meditar en cómo es Dios paciente con nosotros, incluso ver a nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesucristo era paciente con sus discípulos, cómo el Señor era paciente con los demás, cómo la paciencia de Dios meditándola en nuestras vidas. Creo que una manera correcta de aplicarla sería buscar responder hacia los actos de las personas así como Cristo respondería. Creo que sería una manera correcta de cómo ejercitar la paciencia de Dios, hacerlo con sabiduría, imitar la paciencia de Cristo con los pecadores, ¿verdad? Entonces esa es la primera consideración, meditar en la paciencia de Dios, cómo podemos aplicarla a nuestra vida, y la manera de aplicarla es observando cómo Cristo respondía con paciencia ante las diversas situaciones. Pues de esa manera nosotros podremos observar, podremos vivir de una manera que glorifique a Dios en paciencia, o incluso en la consideración de los tiempos. Al principio lo mencionaba la hermana, ¿verdad? Descansando nuestros tiempos y nuestras circunstancias en las manos de Dios. A veces queremos ya respuestas, queremos soluciones inmediatamente, ¿verdad? Por nada estéis afanados, sino llevar todas nuestras necesidades, llevar todas nuestras situaciones en súplica y oración a Dios, y observar y aguantar en los tiempos del Señor. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien, todos jóvenes, aguardar en los tiempos del Señor, que el Señor haga las cosas en su tiempo. Los mayores dolores y las mayores aflicciones que vienen al hombre, porque son por querer hacer el hombre las cosas a su modo, querer hacer las cosas a su manera. No, aguardemos los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor son perfectos. Amén. Amén. Nuestros tiempos siempre van a tener fallas, van a tener errores, van a traer consecuencias, van a traer dolores. Los tiempos del Señor no. Los tiempos del Señor no son así. Los tiempos del Señor son perfectos. Cuando una persona sufre aflicción o persecución en los tiempos del Señor, es causa de gozo. Vean a Pablo, perseguido, atribulado, en cárceles, ¿y qué? ¿Cuál era su satisfacción? Él sabía que estaba siguiendo y sirviendo a su Señor. Los tiempos del Señor son los que verdaderamente debemos de guardar y traen gozo. Amén. Ahora otra meditación. Hoy en día las personas, ¿cómo observan la paciencia? ¿Cómo observan la paciencia de Dios?
La gente peca a manos llenas, la gente desprecia la ley de Dios, Dios mismo es burlado y despreciado abiertamente. El mundo de hoy en día debe de considerar lo siguiente: la paciencia de Dios no es tolerancia eterna. La paciencia de Dios es Dios retardando su ira, retardando su juicio para el día de la ira. El mundo de hoy debe de meditar en la paciencia de Dios de esa manera y arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como Salvador. Amén. Amén. Y debemos de considerar lo siguiente también: la paciencia de Dios, ya que es retardar la ira para el día de la ira. Cada día que nos es dado en esta vida, dentro de la paciencia de Dios, es un día para ir a Cristo, es un día para ir a la cruz, es un día que Dios nos ha dado en su paciencia y en su benevolencia, donde Él nos ha dotado de salud, de vigor, para nosotros de una manera consciente ver a nuestro precioso Salvador que nos ha sido dado, creer en Él y ponernos a cuentas con Dios. Amén. Entonces no menospreciemos la paciencia de Dios, como es lo que veíamos en Romanos 2:4.